bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie G, Roller Coaster. Lo siento por causarte tanto daño, pero aún así te amo, es una locura. Cuando Love levantó la mirada, Pure vio los rastros de tristeza en sus ojos. Siempre has sido un poco loca. ¿De verdad me estás eligiendo? ¿De verdad soy yo? No es demasiado tarde. Aunque vinieras tarde, no sería demasiado tarde para mí. Ese era el privilegio especial que tenía esa hermosa mujer. Era uno sabe de nosotras, admitió Pure. Más allá de su romance aún quedaba el asunto de otra persona que necesitaba comprender. Revelarle a él la verdad sobre su romance con Locke no era fácil. Pure ni siquiera se atrevió a mirar a su antigua novia a los ojos. Si se supiera que quien la había cambiado era su excuñada, no tenía ni idea de cómo reaccionaría él. Solo pensarlo le daban ganas de llorar. ¿Se lo vas a decir? Mantenerlo secreto le dolería a Love tanto como cualquier otra persona, y Pure no quería que Locke soportara esa carga. Lo haré. Me siento culpable por él, pero si vas a mantener nuestro romance secreto para siempre, ni siquiera lo empieces. Por primera vez, Pure vio fiereza en la mirada de Love. La chica juguetona de ojos brillantes que antes sonreía con calidez, ahora la miraba con una serena determinación. Nunca tuve la intención de mantener esto en secreto. Es difícil decírselo, pero espero que al menos haga una cosa bien. Te amo, pero no puedo vivir en las sombras, aunque también amo y respeto a él. Nuestro romance es algo que ella necesita saber. Esto no era solo una sugerencia para que Pure la considerara. Era algo que tenía que hacer. No había lugar a discusión. Si Pure no estaba dispuesta, Love sentía que la mujer frente a ella no era alguien a quien pudiera acompañar con orgullo. Nunca te había visto así. La chica antes tranquila se había vuelto decidida respecto a su futuro. Locke siempre había estado dispuesta a ceder y consentir a Pure en todo, pero este era el único asunto que no podía aceptar con una sonrisa. Si solo estás jugando, dime que solo lo estás haciendo. No lo hagas parecer serio. ¿Sabes cuánto duele tener esperanza? Se lo voy a decir a él. No voy a preguntarte si me amas. Probablemente ya has estado bastante confundida, pero algún día, quiero oírte decir que me amas. Pure era una persona clara y honesta, tanto que incluso a alguien que la acababa de conocer podía intuir que no diría esas palabras importantes, a menos que estuviera completamente segura. Y Love lo entendía. Todo entre ellos había sucedido tan rápido que era difícil saber si era amor verdadero. Pero Love creía con todo su corazón que esa hermosa mujer era quien amaba. ¿Puedes esperar un poco más? Siempre puedo esperar si ese día llega. Gracias. ¿Eso es todo para nuestros problemas? El ambiente se había calmado, la tensión se había disipado, y pudieron volver a respirar con normalidad. Love le preguntó levantando una ceja. Quería asegurarse de que no quedaba nada pendiente antes de permitirse hacer lo que quería. Creo que sí. Entonces, ¿puedo darte un abrazo? Ven aquí. Abrió los brazos de Pure. No tardó mucho en sentir una calidez invadida por el abrazo de Love. Pure apoyó la cara en el hombro de Love y cerró los ojos, sintiendo el aroma que tanto había extrañado. Durante el tiempo que estuvieron separadas, en medio de toda la confusión y el tumulto, la imagen de su felicidad juntas nunca se había desvanecido. Te extrañé tanto que lloré. En el pasado había sido así, e incluso ahora. La chica alta no podía contener las lágrimas. Love las dejó caer libremente, empapando el hombro de la hermosa mujer que amaba. Lamento que haya resultado de esta forma. Sabía que dolería, pero no sabía que dolería tanto. El peso de todo aquello había sido insoportable. Lo había pensado una y otra vez, mientras ahogaba los recuerdos que había compartido en esa casa. Por eso de ahora en adelante tenemos que vivir con más cuidado. Era hora de que tuvieran un amor normal, como los demás. La emoción, el drama y los colores vibrantes de su pasado deberían terminar allí. No quiero que me vuelvas a hacer daño, Pure. No lo voy a hacer. Su simple promesa tenía un poder que llenó a Love de una confianza incondicional. Si Pure lo decía, Love estaba dispuesta a creerle sin la menor duda. La otra persona estaba cumpliendo su deber, llegando a este punto sensible por última vez. El amor, el deseo, estaba siendo liberado, mientras la otra persona hacía sonidos. Al mismo tiempo, la otra persona estaba asignada, con el rostro enrojecido y con las reacciones que indicaban que le encantaba lo que hacía la otra parte. Es un sueño tenerte aquí, Pure, dijo la otra persona mientras con sus manos tocaba la nariz de la otra persona. Tras conversar un rato, las dos mujeres que se anhelaban una a la otra se lanzaron al ruedo sin dudarlo. La intensa actividad comenzó en el sofá, pero como aún brillaba el sol, Pure decidió continuar ese lugar en un espacio menos abierto.
Finalmente terminaron en la amplia cama del dormitorio de Love, una cama con la que ambas ya estaban familiarizadas. En la visita anterior a esa casa, Pierre usaba esa parte de la casa con más frecuencia que cualquier otra cosa. ¿No te gusta? Claro que me gusta cuando lo hacemos. Pero por un momento pensé que era normal, porque nuestro romance también había empezado así. Una leve sonrisa se dibujó en la otra persona. No parecía tan malo, pero Pierre sabía que debía preocuparse bastante. Así que definitivamente debía mostrar su sinceridad. Lo nuestro es muy serio. Puede que aún no lo haya resuelto del todo, pero lo digo en serio. Estoy feliz y a la vez insegura. Durante todo este tiempo, Love nunca imaginó que se convertiría en esa persona, la persona con la cual Pure quería caminar. Cuando sucedió todo experimentó sentimientos encontrados. Estaba feliz y preocupada a la vez, y temía que Pure accediera a ella cuando estuviera confundida y perdida. Cuando se recuperara, quién sabe, la mujer podría volver a dejarla allí. Love, que creía que nunca había estado a su lado, no era alguien con quien valía la pena iniciar un romance estable, y la chica ya no tenía confianza. No eres una persona aburrida, y no eres alguien de quien no merezca enamorarme cuando estás lo suficientemente cerca a mí. Love debería saberlo. Además, Pure no era una persona despiadada, no era como si nunca flaqueara. Aunque siempre había sido estable, cualquier cosa podría pasar cuando su corazón flaqueaba. ¿Qué somos, Pure? Hablaron de muchas cosas, pero su estatus nunca se mencionó. Love pensó que si no quedaba claro, sería ella quien se sentiría incómoda. Ser consciente de no llevar las cosas demasiado lejos era algo fatal. No quería estar en esa situación, así que tuvo que pedirle una aclaración a la joven, que estaba acostada mirándola fijamente. La mujer dio una respuesta clara y fija, haciéndola sentir aliviada y conmovida, tanto que no pudo contener las lágrimas. Somos novias. Nunca pensé que llegaría a ser tu novia. Así se sentía cuando alguien que antes era desesperanzado de repente recibía algo con lo que nunca se había atrevido a soñar. Acaba de descubrir esos nuevos sentimientos hoy. Estoy pensando en lo feliz que me siento en este momento. Soy una persona común y corriente. No puedo hacerte feliz todo el tiempo. Y ser mi novia podría no ser tan genial. La reacción de Love preocupó un poco a Pure. No estaba segura de qué esperaba esa joven, pero al menos quería hacerle saber que estar en un romance no se trataba solo de felicidad. También había muchos problemas y obstáculos. En el futuro podría ser ella quien le traiga tristeza y lágrimas a Love. Sé que eres una persona común y corriente, Pure, pero eres una persona común y corriente a la que amo. Por eso me embargan estos sentimientos, murmuró la joven. Pure no pudo evitar sonreír al verla, pero cuando bajó la mirada y vio los suaves limones de esa hermosa mujer, esa adoración casi desapareció por completo. ¿Seguimos?, le preguntó en un tono un poco cautivador. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.